María, el rosario y la predicación. El Evangelio es una propuesta de vida que Dios hace a la humanidad para que alcance la plenitud de su realización desde ahora y en la eternidad. Esta propuesta fue presentada primero a la Virgen María en la Anunciación y luego a través de ella a toda la humanidad. La misión evangelizadora es de todo el pueblo de Dios, es su vocación primordial, es su identidad más profunda. Evangelio Nunciante 14. Como dominicas pertenecientes a la orden de predicadores, la dedicación a la evangelización es fundamento de nuestra identidad. No es algo añadido o superpuesto, es esencia de nuestro ser de consagradas. La evangelización debe contener siempre una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres como don de la gracia y de la misericordia de Dios. Evangelio Nunciante 27. El rosario es una forma de predicación porque presenta a Jesús en sus misterios de encarnación, redención y glorificación. En el rosario encontramos a María como la verdadera evangelizadora que con su vida presentó y entregó permanentemente a su Hijo para ser reconocido como el Mesías enviado de Dios para salvar a todos los hombres y redimir a la creación entera. Predicar, evangelizar, es una respuesta al mandato de Jesús. Ir por todo el mundo proclamando la buena noticia a la humanidad. Marcos 16:15. Y también el mandato de María. Haced lo que Él os diga. Juan 2:5. Misterios gozosos. La palabra se hizo hombre y acampó entre nosotros. Juan 1:14. Encontraréis un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Lucas 2:12. Bajo signos humildes, una pesebrera, un niño envuelto en pañales, unas tórtolas como ofrenda, María presenta, propone el Evangelio hecho hombre en un niño pobre, indefenso, limitado por las necesidades de la infancia. Ese contacto directo de Jesús con la humanidad se realiza en medio de la alegría, de una gran sencillez y de una profunda fe. Los primeros destinatarios de estos encuentros son unos pastores sencillos, humildes, ignorantes, unos astrólogos en busca de verdad y de vida, y unos ancianos en el templo que solo quieren tener esta alegría para glorificar al Señor. Estos relatos deben llevarnos a discernir cuáles son las condiciones o cualidades que debe tener quien quiere evangelizar. Ante todo, se ha de presentar a Jesús, porque el protagonista es Él. El ambiente debe ser de sencillez, de humildad, sustentadas en una fe muy profunda. A esto debe agregarse la gratuidad en el servicio, a ejemplo de María, que se hizo sierva del Señor y fue presurosa a acompañar y a servir a su prima Isabel. Por medio de María, Dios se hizo carne, entró a formar parte de un pueblo y se constituyó el centro de la historia. Hoy ella sigue presentando a su Hijo a través de la iglesia y de manera más cercana en los diversos santuarios marianos a donde son convocados especialmente los sencillos, los humildes, los pobres. Ella, primera evangelizadora, con su presencia femenina, hace de esos lugares casas de acogida,
de bondad, de ternura, de caridad, de fraternidad. Misterios luminosos. Los introdujo como misterios del Rosario su santidad Juan Pablo II para hacernos entender la importancia de la vida pública de Jesús como parte de su ministerio redentor. Mientras todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se bautizó, y mientras oraba se abrió el cielo sobre él el Espíritu Santo en figura de paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo querido, mi predilecto. Lucas 3, 21, 22. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Arrepentíos y creed la buena noticia. Marcos 1, 14, 15. Se puede decir que los misterios luminosos nos presentan la realización del proyecto de Jesús en su paso por la tierra. Algunos aspectos a destacar en este contexto. Primero, la acción del Espíritu Santo en la vida y obra de Jesús. En el bautismo recibe el doble testimonio del Padre y del Espíritu que lo acreditan para realizar su misión. El Evangelio nos presenta a Jesús actuando bajo la acción del Espíritu. Es la motivación profunda de todo su actuar. Segundo, el anuncio del reino. Proclamar o predicar es la actividad principal de Jesús. Con él empieza una nueva etapa de la historia de la salvación. Su predicación la centra en el anuncio del reinado de Dios como experiencia de vida bajo los parámetros de verdad, justicia, fraternidad y paz. La presencia de Jesús hace cercano el reino, y como primera condición para llegar a él, Jesús pide cambiar de rumbo, arrepentirse, volver a Dios y creer la buena noticia. Jesús anunció la llegada del reino con obras y palabras. Tanto sus signos como sus palabras exigen de los oyentes o beneficiarios una fe sincera que les permita recibir la acción de Dios. Tercero, su misión redentora estará marcada por su pasión y muerte de cruz. Los anuncios sobre esta realidad los hizo varias veces a los discípulos, pero a la vez les manifestó su gloria en la transfiguración como un signo de esperanza para reconfortarlos. Cuarto, estaré con vosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Lo cumple de una manera mística pero real en la institución de la Eucaristía, memoria y permanencia de su ser con la humanidad. La acción del Espíritu, el anuncio del reino, la cruz y la gloria y su permanencia con los hombres en la Eucaristía son aspectos que no pueden estar ausentes de nuestra misión apostólica. Al estilo de Jesús debemos llevar vida al servicio del reino y tener acciones y signos de compasión, de solidaridad y de acogida, palabras que anuncien la verdad y la justicia, que generen confianza en el perdón y la misericordia de Dios y que estimulen a realizar siempre el bien. Misterios de dolor y de gloria. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. La pasión, muerte y resurrección de Cristo conforman una unidad que se denomina el misterio pascual. El mensaje mesiánico de Jesús y su actividad entre los hombres terminan con la cruz y la resurrección. El misterio de la redención desvela el gran amor de Dios por la humanidad, que permite el sacrificio de su Hijo para probar la fidelidad del Creador hacia los hombres, hechos a su imagen y semejanza. Dives in Misericordia 7. Las controversias con los fariseos, la persecución de los sumos sacerdotes, la oración de Getsemaní,
y los acontecimientos del Viernes Santo muestran el alcance de la misión mesiánica de Jesús. La cruz de Cristo sobre el Calvario muestra el gran misterio del amor de Dios que se comunica con la humanidad y a su vez la llama a su intimidad. Los brazos extendidos de Cristo en la cruz invitan al abrazo universal entre los hombres y con Dios. Es el llamado a la plenitud de la felicidad. Pero la cruz de Cristo no es la última palabra de su mensaje y de su misión mesiánica. La última palabra de la alianza salvadora es pronunciada en aquella mañana cuando las mujeres seguidoras de Jesús y los apóstoles encuentran la tumba vacía y a su vez escuchan: no está aquí, ha resucitado. María Magdalena es privilegiada al ser la primera que tuvo la experiencia del resucitado. Ella y las otras mujeres, antes que los apóstoles, se encontraron con Jesucristo vivo. En una época en la que no se aceptaba como válido el testimonio de las mujeres, Jesús las escoge como testigos de su muerte, de su entierro y de su resurrección. Las mujeres recuerdan la palabra de Jesús. Ellas que le han seguido, le han servido y subieron con él a Jerusalén, recuerdan que Jesús, al anunciar su pasión y muerte, también anunció su resurrección. Las buenas noticias llenan de alegría y generan impulsos maravillosos. Esta buena noticia es la gran noticia, porque en la resurrección de Jesús se superaron todos los males de la humanidad: la muerte, el pecado, la aniquilación total. Y es buena noticia para esta vida, no solo para la futura, porque los discípulos de Jesús tienen que continuar la misión de sanar enfermos, liberar cautivos, dar vista a los ciegos, hacer caminar a los cojos y anunciar esta buena noticia a todos, especialmente a los más pobres y desvalidos. La resurrección de Jesús es el coronamiento de la historia y la confirmación de que la salvación del hombre no es una utopía, sino una realidad. La experiencia del resucitado fue un acontecimiento que tuvo profunda resonancia en los discípulos que se encontraron con él. Esta experiencia les hizo cambiar el rumbo de la vida. Para nosotras también hoy, este encuentro puede significar conversión, no superficial ni pasajera, sino profunda y permanente. La máxima realización de la existencia cristiana se nos presenta en la Virgen María. Ella es la creyente en quien resplandece la fe como don, como apertura, respuesta y fidelidad. Es la perfecta discípula que se abre a la palabra y se deja penetrar por su dinamismo. Su fidelidad la llevó hasta la cruz junto a su Hijo. Y ella también, como madre de la Iglesia peregrina, acompaña a sus hijos en el camino de la fe y en la búsqueda del reino de Dios.